Marcos en el capítulo 10, versículo 46. Hoy el texto del cual nos habla la palabra de Dios es del texto del ciego Bartimeo, en el cual Bartimeo recibe la vista. Hay otro pasaje paralelo al ciego Bartimeo y está en Mateo 20, 29 al 34, y dice que ya no era un ciego, sino que eran dos ciegos. Y seguramente si hubiese, porque Marcos fue el primer evangelio que se escribió, entonces seguramente si escribieran otro evangelio, si hubieran escrito otro evangelio diferente al de Lucas y al de Marcos, pues hubiesen puesto 3 ciegos. Y ya por ahí, una semana después del cristianismo, puede ser que hubiesen 5 ciegos. Y después de 2000 años de cristianismo, ¿cuántos ciegos creen ustedes que hay? En la fe, estamos hablando de la fe, no ciegos físicamente. Ciegos en la fe. Si era el comienzo, pues había un ciego. Es un ejemplo que nos pone el Señor. Esta predicación va a ser para cada uno de nosotros. Y la voy a enfocar en nuestra iglesia. Vamos a mirar nuestra iglesia. Nuestra iglesia fue fundada más o menos después de la experiencia que tuvo Juan Wesley en 1738, el 24 de mayo. Ese día él tuvo una experiencia espiritual en el cual sintió que Jesucristo le había perdonado sus pecados, que lo había hecho de nuevo y que eso tenía que salir a compartirlo con los otros. 1738, 200 años de vida del cristianismo a través de este ministerio que llamamos Iglesia Metodista Unida. Y en doctrina, como doctrina, la Iglesia Metodista tiene la doctrina normal de la Iglesia Universal. Vea que Juan Wesley no habló mucho de doctrina, pero sí habló de disciplina, del comportamiento, de la actitud que debemos tener nosotros. Porque a veces tenemos mucha doctrina, pero si no tiene una aplicación práctica para la vida nuestra, para el mejoramiento, para la transformación de nuestra vida, pues la doctrina no nos lleva a ninguna parte. Podemos creer en Dios, creer en Padre, Hijo y Espíritu Santo, creer en que Jesucristo se hizo hombre, creemos muchas cosas, que habitó entre nosotros, que nos salvó y que por la fe somos salvos. Eso lo creemos. Y entonces ahora Juan Wesley dice, sí, eso se llama la gracia justificadora. Ahora, ¿dónde está la gracia santificadora? Y esa gracia santificadora es la que hoy vamos a poner en práctica. ¿En dónde se manifiesta la gracia santificadora? Viniendo al culto y alabando y bendiciendo al Señor, dice Juan Wesley, eres casi cristiano. Dando ofrendas y dándolo todo a los pobres, eres casi cristiano. Predicando bonito, así como yo predico, y dirigiendo la liturgia, así como la hermana dirige la liturgia, eres casi cristiano. Y así lo lleva, tiene un sermón que se llama el cuasi cristiano. Y uno dice, bueno, ¿y cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo vamos a ser de verdad como dice el Señor en Mateo 5:48? Sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces hay una esperanza maravillosa y es que no lo hemos alcanzado todavía, pero vamos en camino de esa perfección. Amén. De eso es que nos habla el Evangelio de hoy. Por eso yo digo que vamos a tomarlo cada uno en particular, a partir de este pasaje de Bartimeo, del ciego. Estaba ciego, Jesucristo es la luz del mundo, vino y nos iluminó, y además nos dijo, y vosotros sois la luz del mundo. O sea que además de ser nosotros iluminados, además de nosotros ver, también tenemos que ayudar a otros para que ellos también vean. Nosotros somos luz, porque una cosa es que seamos iluminados por Cristo. Gloria a Dios. Ya entendí la palabra y Cristo me iluminó, como a Pablo que lo hizo caer el rayo, que lo derribó, que lo transformó. Entonces Pablo fue iluminado.
Pero después Pablo fue iluminación para otros. Y dice que no ponemos la lámpara debajo de la mesa, sino que la ponemos sobre la mesa para alumbrar a todos los de la casa y para que todos viendo vuestras buenas obras crean. Y cuando creen, pues son transformados. De eso es que se trata el pasaje de hoy. Es una historia muy bonita, muy maravillosa, muy concreta, clara, como la narra Marcos, que es un narrador bien así, rapidito, pone a Jesús a actuar muy rápido. Entonces dice así: vinieron a Jericó, a un lugar, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y aquí entonces donde viene la primera como aclaración. Muy poquitas veces en la Biblia aparecen nombres concretos, específicos, nombrando a las personas. Aquí el ciego en esta parte tiene el nombre, Bartimeo se llama. Y cuando uno descompone el nombre, Bar significa hijo. Y Timeo, el nombre de una persona. Pero como en la Biblia todos los nombres tienen un significado, la palabra Timeo es honor. Entonces, Bartimeo era hijo del honor, era hijo de una persona honorable. Tenía un apellido honorable. A veces le preguntan a uno: oye, ¿y usted de qué familia es? Y entonces dice uno: yo soy de la familia tal. Da el apellido y dice: ah, sana familia, buena familia. Ah, sí, yo conocí a tu padre, conocí a tu madre, conocí a tus abuelos. Buena familia, tienes un buen nombre. Y a otros dice: ¿y tú de qué familia eres? Ah, ya te conozco. También, por lado y lado. O sea que a uno lo conocen de dónde viene, porque somos hijos honorables por una familia honorable o hijos en deshonra, porque nuestra familia pudo caer en desgracia. Y se heredan cosas, dice que hasta la cuarta generación. Bartimeo era un hijo honorable, pero había perdido el honor porque estaba anquilosado, mendigando, pidiendo limosna. Y nosotros, como hijos de Dios, somos hijos del Rey. Y no tenemos que estar mendigando, sino dando, porque todo lo tenemos. Nosotros tenemos abundancia de relaciones, abundancia de salud y abundancia de riqueza, porque todo es de nuestro Padre, Dios, y de nuestro hermano Jesucristo, que lo rescató para dárnoslo a nosotros. Entonces todo lo que existe es para el disfrute de los hijos de Dios. Y por eso en una de las partecitas de Job dice que Dios le quitará al mundo para el disfrute de los hijos de Dios. O sea que además del que ya tenemos, nos va a dar más. Amén. Pero tenemos que levantarnos. Y eso fue lo que hizo Juan Wesley en 1738. La situación de Inglaterra era terrible. Terrible. ¿Por qué? Nomás en Bristol, donde estaban los mineros, hacían trabajar a la gente mucho tiempo, los dueños de las minas. Segundo, les pagaban poco. Y tercero, cuando les pagaban, habían cantinas, habían lugares de licor y de juego y de duelo. Y entonces ellos, los trabajadores, en vez del sábado tomar el sueldo, lo que habían ganado durante la semana e irse para su casa, ellos se quedaban tomando. Y ahí les gastaban el sábado, el domingo y el lunes tenían que volver a trabajar. Mientras tanto, su hogar, su familia, su esposa y sus hijos no tenían ropa, no tenían educación, no tenían medicina, andaban descalzos. Esa es la historia de Inglaterra de 1738, antes y después. Y eran familias que tenían 15, 16 hijos y la mayoría se morían. O sea, era una situación terrible que estaba sufriendo el pueblo de Israel. Y Juan Wesley, que sintió a Cristo en su corazón y que lo había buscado por mucho tiempo y que en ese momento lo encontró y tuvo la revelación, la luz, la iluminación, dijo: esto es lo que hay que predicar.
y salió por todo el mundo a predicar este evangelio. ¿Cuál evangelio es el que estaba predicando él? El evangelio de la luz, el deber, el de dejar de ser deshonrados y empezar otra vez a recuperar el nombre. Somos cristianos, hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ve? Tenemos honor, somos honorables. Y esa honorabilidad la voy a decir en 4 aspectos. ¿En qué somos honorables y qué es lo que nos enseña la Iglesia Metodista? El primer punto, si ustedes miran en todas las iglesias metodistas, el primer punto que observan ustedes allí es lo que se llama congregacional y conexionalidad. Casi todas las iglesias del mundo son congregacionales. Mi tiendita, mi H-E-B, mi negocito, mi empresita, mi iglesita, ¿sí? Eso es casi todas las iglesias. Son congregacionales, independientes. Dicen no denomination, o sea, ni siquiera tienen denominación para poder ser autónomas. Y el pastor, pues ya sabemos que él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y entonces lo ponen y la gente le encanta, porque es que a la gente le gusta ser reyes. Y entonces ponen al pastor, al ministro, al dirigente, lo ponen como cabeza de ese grupo y empiezan a hacer todo el andamiaje que se hace. Pues en la iglesia metodista no es así. Porque la iglesia metodista dice, no señor, ustedes no son congregacionales, no es su iglesita, no es su negocito, esto es universal. Por lo tanto, la iglesia metodista es conexional. Todo lo que se recoge en la iglesia metodista se sube a un lugar y se desparrama equitativamente. Ese es el ideal, ese es el objetivo y eso así es como está en la disciplina. Entonces se dice, bueno, pero es que yo veo un metodista que tiene avión y el otro tiene carro y el otro anda en bicicleta y el otro en burro y el otro a pie. Pues claro, señores, le contesta uno, si yo estoy en la selva del Catatumbo de mi tierra, donde no hay carreteras, ahí son familias metidas en la selva donde yo nací, en mi región, me va a decir la iglesia, te voy a comprar un avión, te voy a comprar un carro, te voy a comprar una bicicleta, si no hay dónde andar, te voy a comprar un burro, si no hay por dónde andar el burro, mijito, pues te toca a pie, eres misionero, ¿ve? Es de acuerdo a la necesidad, pero somos conexionales, y tanto el misionero que está en ese sitio marginado, podemos hablar, yo hablé de Colombia porque es mi tierra, es donde yo conozco, pero podemos hablar de Corea, de Asia, vamos a hablar de continentes, Asia, Europa, en los lugares, en todas partes está la iglesia metodista. En Estados Unidos, en todos los lugares ustedes ven la llamita, la flama, las 2 llamitas y la cruz. No hay un lugar que yo no vea ese estandarte, ese eslogan. Y en ese lugar yo pertenezco a la conexionalidad de la iglesia. Por eso es que se hace la conferencia de cargo, por eso hay un superintendente, por eso hay un obispo, y el obispo va agrandando, y entonces formamos los distritos, formamos las conferencias, formamos todos, pero todo es uno solo. La única iglesia conexional que existe es la iglesia metodista. ¿Por qué? Porque no se quiere discriminar a nadie. Somos equitativos. El mismo honor que tiene el obispo es el mismo honor que tengo yo aquí en el Príncipe de Paz. Somos iguales. Ese es el primer punto. El otro punto que promueve la iglesia metodista es la no marginalidad. No marginar a nadie. Bartimeo estaba ciego, anquilosado,
Y si vamos al texto de Mateo, dice en Mateo que la gente le decía, cállate, no reclames, quédate ahí como mendigo. Eso era marginado, estaba el Bartimeo. Y en la iglesia o en la sociedad hay mucha gente marginada. Hasta en las familias hay gente marginada. Los vamos marginando. Hay gente de la misma familia, los hijos, que no dan para nada, o sea, no se tienen en cuenta. Siempre se le tiene en cuenta a uno o a dos. Puede ser porque es más inteligente, porque habla más, o porque tiene más dinero, o porque se le ocurren más las ideas, y al otro no lo tienen en cuenta. Lo tienen marginado. Y entonces se dice, no, no, Señor, aquí hay que hacer como Jesús. Jesús atrajo a Bartimeo. ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea, y lo incluyó otra vez. Lo metió otra vez dentro del grupo. Entonces, en vez de ser marginado, fue admitido, apreciado. ¿A quién tú desprecias en tu hogar? Si son varios. Ahora, si eres tú solo, que vives solo en un apartamento, pues tal vez te mira al espejo y dices, uy, qué feo estoy, ¿no? Tal vez hasta se desprecia de vez en cuando. Pero ¿a quién desprecias tú en el hogar, en tu familia? Luego, entre tus hermanos, tus primos, tus otros primos. Uno lo puede marginar por sexo, porque no estamos de acuerdo con cómo maneja la sexualidad, o porque no maneja muy bien su trabajo, su economía. No, ese es descuidado, o por su presentación personal, o por muchas cosas se van marginando personas de nuestra familia. Y lo que Dios quiere es que las involucremos, que las metamos, que no las marginemos, sino que las admitamos y las apreciemos, las valoremos. Eso es lo que hace hoy Jesús con el ciego Bartimeo. Dijo, lo llamó, y esa persona empezó a caminar, dice, y seguía a Jesús en el camino. Eso es importante. Ahora, eso se hace en la familia. Personalmente uno se da cuenta, ay, yo a mi hermano, a mi hermana, a mi prima, a mi primo, lo tengo un poquito marginado. Voy a involucrarlo. Pero en la iglesia también. En la iglesia muy poquitos hablamos. Los otros ponen cuidado. Y entonces, ahí es donde hay cierta marginación. La iglesia metodista nos pide que todos seamos admitidos, apreciados, valorados en la iglesia. Ese es el segundo punto. El primer punto le dije que era la conexionalidad. Somos conexionales. El segundo punto, que somos admitidos y apreciados todos. Todos los seres humanos son admitidos en la iglesia metodista. No hay ninguna discriminación. Tercer punto, exclusión. La iglesia metodista es inclusiva, no exclusiva. Excluir personas. No, aquí tienen que venir de cierta manera. Aquí tienen que comportarse de esta manera. Aquí tienen que ser de esta categoría. Y vamos poniendo estatus sociales, estratos. Y en la iglesia metodista no, Señor. No, somos inclusivos. Todos son bienvenidos y bienvenidas. Y una de las cosas más importantes que hay, típico de la iglesia, es bienvenidos a la mesa. ¿Sí? La mesa está servida, todos están invitados a participar de ella. ¿Sí? Todos, pero yo acabo de llegar, no importa, también tú perteneces, estás invitado a la mesa. Eso es propio de la iglesia metodista. No hay ninguna otra. Porque en la iglesia católica pasan a la mesa, comulgan quienes se hayan confesado. Y quienes tengan y se hayan confesado y el sacerdote, el ministro, les haya aceptado la confesión y les haya perdonado los pecados. Porque si no, no puede pasar. Y una persona en unión libre, público, no puede hacerlo. Y muchas otras personas son excluidas. En otras iglesias que a mí me ha tocado compartir la Santa Cena, si no es cristiana la persona, no puede venir.
Si no es bautizado o pertenece a la congregación, no puede venir. Sí, me ha tocado con pastores. Una vez me tocó a mí, en una ciudad donde había muchos chinos. Ellos habían venido a pedir comida, porque dábamos comida, bolsas de comida, y precisamente estábamos en la Navidad, y nosotros hicimos con las iglesias del área, entonces hicimos que íbamos a hacer un culto para atraer a la gente. Y se nos ocurrió que iba a haber Santa Cena, para atraer más a la gente. Tengo esa foto maravillosa. Y entonces en el momento en que vamos a repartir el pan, me dice el pastor, los pastores, pero no estamos seguros si esos chinos son cristianos o no. ¿Y quién le preguntaba? Si hablan es mandarín por allá. O sea, y el otro polaco y el otro. Y yo le decía, hermano, es que estamos en la iglesia metodista. Welcome todos. No, yo no puedo hacerlo. Hágalo usted, me decía el pastor. Yo no puedo. Mi moral, mi ética, mi dogma, mi doctrina no me permite darle comunión a una persona que no esté yo segura o yo seguro que es cristiano, al menos cristiano. Ahora, si además de ser cristiano tiene que ser de la congregación, porque son congregacionales. Y yo liberado, libre, feliz. Vengan todos. A ver, la mesa está servida. Vengan todos y coman. Cristo se hace presente espiritualmente. Y Cristo llega a tu corazón y te transforma, porque este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesucristo vino para todos. Y entonces, en una de las fotos, hay un chino, porque la cosa fue que empezaban a pasar el pan y cada uno agarraba un pedacito. Peor todavía, más sacrilegio. Cada un pedacito se lo pasaba al otro. Y hay un chinito en la foto que un chinito miró ese pan y hizo así. Está comiéndose ese pedacito de pan. ¿Sí? ¿Quién no va a entender que él estaba en un acto sagrado? Él sabía. Si hasta los perritos se portan bien en la iglesia, pues las mascotas que traen, saben que están en un sitio donde se tienen que portar bien. Ahora, un ser humano entiende. ¿Usted cree que ellos no iban a saber que estábamos en un acto litúrgico, un acto de adoración? Si a mí me llevan al budismo, me llevan los musulmanes y yo entro a algún lugar, así no sepa el idioma, yo sé que si eso es una cuestión religiosa y espiritual. O sea, ellos estaban participando de algo espiritual. Y eso es bonito. Entonces, la iglesia metodista es inclusiva. Eso lo puse como ejemplo para algo tan propio de nosotros, los ministros, que nosotros resolvemos a quién le damos la Santa Cena y a quién no. Decidimos por tener ese poder. Pero hay otras cosas. Inclusivo es que si se va a formar un grupo en la iglesia, vamos a que hayan personas de todas las edades, que hayan personas de todas las familias, que hayan personas, aquel que menos habla, que participe. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque somos inclusivos. Eso es propio de nuestra espiritualidad. Y por último, porque dije que les iba a hablar 4 punticos, que es admitir, conexional, inclusivo. Y la otra es reconocer al otro, no desconocerlo. Una cosa bien dura es cuando 2 personas están hablando y viene el otro y no lo dejan meter a la conversación, ni lo miran, porque estamos tan entretenidos en la conversación que no nos dimos cuenta que el otro hermano o la otra hermana también quiere hacer parte. Y lo marginamos, lo desconectamos, lo desconocemos. Y en la iglesia metodista se dice que tenemos que reconocer al otro. Y otra parte importante del reconocimiento es reconocernos a nosotros mismos. Yo soy parte de esta iglesia, yo soy parte, miembro del Cristo, del cuerpo de Cristo. Eso que hicimos ayer, esa actividad de ayer, ahí nos reconocimos, participamos, nos involucramos. Estamos siendo partícipes de eso. Muy bien. Para terminar, la vida es lo más importante que tenemos nosotros. Y en la vida hay muchas formas de marginación. Está el abandono, la violencia, están las personas que se han ido y que ya no las volvemos a recordar. Están los que se fueron lejos. Están las personas que murieron. Y aquí en la iglesia metodista recuerda que se hace memoria de las personas que murieron. Podemos nombrarlas, personas que murieron, hacemos memoria de ellas, ¿sí ven? Qué bonito.
Y también recibimos a las personas que nacen. De nuevo, por ejemplo, hoy estamos contentos por Johnny, por Eugenia, ¿sí ve? Que son los más nuevecitos, porque los otros ya son de expertos, ya saben todo, pero ellos son nuevecitos, están metiendo de aquí. Y qué bonito que Johnny y Eugenia sientan que nosotros los admitimos, los conectamos, los incluimos y los reconocemos. Esas son las 4 palabras: admitir, conectarlos, incluirlos y reconocerlos. Si nosotros hacemos esas 4 cosas, estamos haciendo parte de este movimiento de santidad que se llama Metodista Unido, Iglesia Metodista Unida. Y si estamos haciendo parte de este movimiento, pues estamos haciendo parte de la Iglesia Universal, porque esto es lo que Cristo quiere cuando le devolvió la vista a Bartimeo, y Bartimeo soltó la capa y empezó a seguir con la vestidura de Cristo el camino de nuestro Señor. Amén. Gracias te damos, Señor, por este mensaje que nos has dado en el día de hoy, por este llamado de atención que nos has hecho, Señor, especialmente que nos pides, Señor, que en nuestra vida, empezando por nuestra propia vida, por nuestra familia, nuestra iglesia, la sociedad y el trabajo donde estemos, que tengamos la capacidad de apreciar al otro, de conectarlo a nuestra vida, de incluirlo, Señor, y sobre todo de darle el reconocimiento que esa persona se merece como un ser vivo. Lo más importante que tenemos es la vida, que es la fuerza vital que nos hace que estemos en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas gracias, hermanos, por la atención. Ahora